Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Audrey y esto es Danzar Interior, Meditación en Movimiento. Hay momentos en los que la vida nos recuerda de una manera abrupta que aquello que creemos nuestro nunca estuvo completamente bajo nuestro control. Hace unos días, el 10 de agosto, Colombia vivió un terremoto de magnitud 7.4 que dejó una profunda huella de dolor y destrucción. Muchas personas perdieron sus casas, sus pertenencias y de manera todavía más dolorosa a familiares y seres queridos. Y antes de continuar, quiero decir algo con mucho cuidado. Hablar de aparigraja desde un lugar de comodidad, teniendo un techo, teniendo nuestras cosas, teniendo a nuestros seres queridos cerca, es muy diferente a hablar de no posesión cuando la vida te ha arrebatado aquello que amas. Entonces, no quisiera romantizar la pérdida. No quisiera decirle a alguien que acaba de perder su casa o a una persona querida que simplemente debe aprender a soltar. Definitivamente no. Creo que hay dolores frente a los cuales lo primero que necesitamos hacer es acompañar, escuchar y sostener. Pero estos acontecimientos también pueden abrir preguntas profundas para quienes observamos desde otro lugar. Y una de esas preguntas es, ¿qué creemos realmente que poseemos? En el yoga encontramos un concepto llamado aparigraha, uno de los 5 yamas descritos en los Yoga Sutras de Patanjali. Aparigraha suele traducirse como no posesión, no acumulación o no aferramiento. En una de las traducciones que tengo de los Yoga Sutras se plantea de una manera muy contundente. Las posesiones pueden convertirse en un ancla que mantiene al alma ligada a la materia y pueden ser fuente de sufrimiento. Y cuando pienso en esto, no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasa cuando confundimos tener con ser? ¿Qué pasa cuando dedicamos buena parte de nuestra vida a conseguir cosas para sentirnos seguros, cómodos o completos? Es que de alguna manera vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que necesitamos más dinero, más objetos, más reconocimiento, una casa más grande, un cuerpo diferente, más experiencias, más comodidad. Y Aparigraja probablemente no venga a decirnos que no podemos tener nada. Quizás solo sea una invitación a preguntarnos cuánto de lo que tengo realmente necesito y cuánto de lo que tengo me posee a mí. Esta pregunta me lleva a algo todavía más grande, a la tierra, porque a veces hablamos de poseer un terreno, un bosque, un animal, una casa, un pedazo de naturaleza. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos la palabra poseer por pertenecer? Si pudiéramos mirar la tierra que está bajo nuestros pies como nuestro suelo y nuestro soporte. Los árboles como aquello que nos proporciona alimento, sombra, materiales, refugio y descanso. El cielo como ese techo inmenso que compartimos. Los animales como parte de una familia mucho más grande de la que hacemos parte. El agua como algo que no simplemente utilizamos,
sino de lo que dependemos para existir. Quizás entonces nuestra relación con el planeta comenzaría a transformarse. No quiero decir con esto que cada desastre natural sea consecuencia única de nuestras acciones. Sería relativamente injusto y científicamente no posible de afirmar o insostenible. Pero sí creo que las crisis que vivimos pueden convertirse en momentos para volver la mirada hacia nuestra forma de relacionarnos con la vida. Y ese llamado no se lo hago a los demás, me lo hago principalmente a mí. Porque si hay algo que intento recordar es que debo ser el cambio que quiero ver en el mundo. Y entonces, aparigraja deja de ser para mí una idea lejana sobre renunciar a las posesiones. Se convierte en una pregunta cotidiana. ¿Qué es lo que estoy dejando de cuidar mientras trabajo para tener más? Bueno, y aquí quiero contarles algo muy personal. Hace poco hice un viaje y tuve la oportunidad de reencontrarme con un gran amigo. Conversamos durante horas sobre muchas cosas y entre ellas le conté que mis plantas no estaban pasando por su mejor momento. Incluso una lengua de suegra había muerto. Él me dijo algo que me quedó sonando un montón. Es muy difícil que una lengua de suegra se muera, me dijo, tienes que revisar qué está pasando ahí. Esa, que, esa idea de verdad se quedó conmigo, porque justo recordé una planta que me regaló una clienta hace muchos años, cuando yo trabajaba como vendedora en una tienda de cosméticos, en un almacén. Esa planta que me regaló la clienta se ha mudado conmigo unas 4 veces. Ha tenido momentos en los que se veía realmente mal. Incluso llegué a pensar que había muerto en ocasiones. Y aún así nunca quise botarla. En la casa anterior a esta ocurrió algo que yo llamo un milagro. La planta revivió, volvió a ponerse muy bonita. Y dado ese acontecimiento, observé y comencé a sentir que esa planta tenía una relación muy particular con mi mundo interior. No sé si realmente sea así, quizás simplemente estoy proyectando sobre ella mis propias experiencias, pero para mí se convirtió en un espejo. Cuando yo atravesaba ciertos procesos, la planta parecía atravesar los suyos también. Y entonces pensé en todas las demás plantas que tengo en casa, plantas que de alguna manera están bajo mi cuidado. Y tuve que reconocer algo incómodo. Yo estaba descuidando parte de aquello que tenía a mi cargo mientras trabajaba para conseguir otras cosas. Trabajando para pagar mis necesidades, trabajando para aumentar mi comodidad, trabajando para tener. Y de repente me pregunté, ¿en qué momento conseguir cosas empezó a ocupar tanto espacio que dejé de mirar aquello que ya estaba conmigo? Así que cuando regresé de ese viaje, hice algo muy sencillo. Volví a hablar con mis plantas, las limpié, las regué, las observé. Les dije que aquí estoy, que gracias. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de mi casa. Y quizás también de alguna manera por ser parte de mi familia extendida. Y ahí entendí algo de aparigraja que para mí tiene mucho sentido. No se trata solamente de aprender a soltar aquello que tenemos. También se trata de aprender a estar realmente presentes con aquello que ya forma parte de nuestra vida. Porque
Podemos poseer muchas cosas y al mismo tiempo no estar verdaderamente relacionados con ellas. Podemos tener una casa y no sentirnos en casa. Tener plantas y no cuidarlas. Tener personas a nuestro lado y no escucharlas. Tener tiempo y no habitarlo. Tener un cuerpo y pasar la vida intentando transformarlo sin detenernos a conocerlo. Entonces, quizás la práctica de aparigraja comienza por ahí, por mirar qué estamos acumulando, qué estamos persiguiendo, a qué nos estamos aferrando. Y también mirar qué estamos dejando de cuidar en esas búsquedas. Claro que no para juzgarnos, ni castigarnos, ni convertir estos principios filosóficos del yoga en otra exigencia más, sino para preguntarnos con amor y honestidad, ¿qué necesita hoy mi atención? Tal vez sea una persona, tal vez sea tu propio cuerpo, o una relación, una planta. Tal vez sea la naturaleza que tienes alrededor, o simplemente tu propia vida. Parigraha puede ser entonces una invitación a soltar un poco la necesidad de poseer y comenzar a cultivar una experiencia diferente, la de pertenecer. Pertenecer a nuestro cuerpo, pertenecer a nuestra comunidad, pertenecer a la tierra, pertenecer a algo mucho más grande que nosotros. Cuando dejamos de preguntarnos únicamente ¿qué puedo tener?, comienza a aparecer una pregunta mucho más, desde mi perspectiva, hermosa. ¿Qué puedo cuidar? En el episodio de hoy quiero invitarte a llevar esta pregunta contigo durante los próximos días, si es posible y si resuena. Mira alrededor de tu casa, mira tu cuerpo, tus relaciones, mira la naturaleza que te rodea y pregúntate, ¿qué he dejado de cuidar mientras intento conseguir algo más? Por supuesto que no necesitas cambiarlo todo, no necesitamos cambiarlo todo. Quizás solo necesitas volver a mirar, tocar, agradecer, volver a estar. Eso también puede ser aparigraja. Y desde ahí, sin duda, podemos comenzar a comprender que la verdadera riqueza no siempre está en aquello que acumulamos, sino en la capacidad de reconocer, cuidar y agradecer que la vida nos permite acompañar. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima entrega de Danzar Interior Meditación en Movimiento.